Buen día, Nasira, Nico, ¿cómo va? Hola, buen Este, día. está buena esta relación entre América Latina y Europa, porque en un punto todo nos une, ¿no? Que todos estamos sufriendo, como siempre sufrió el hombre, de las enfermedades, de las pandemias, de las enfermedades infecciosas, y llamamos pandemia a aquello que está localizado en todo el mundo. Ahora, la relación, como todo en los años 80, que no se sabe si fue antes, pero cuando apareció el VIH fue quizás todo un poco más complicado que la del COVID, porque en el COVID hubo respuestas bastante rápidas de la ciencia. En el VIH todavía no salió la vacuna. Pero más allá de eso, todas estas pandemias desenmascaran los grandes conflictos que tiene la ciencia y los grandes conflictos sociales que tiene cada país, cada comunidad. Y ese es el gran problema. Siempre generalmente se tenía una visión de que la enfermedad eran de las clases bajas y estas dos las comenzaron a sufrir las clases, no, las trajeron a las clases más altas y empezaron a sufrir las clases más bajas como siempre. Y ese poder también se tradujo en el poder que hay en el mundo, donde los más poderosos, por ejemplo, hoy consiguen más fáciles y millones de vacunas, y los países más pobres les cuesta muchísimo, como siempre, más poder conseguir vacunas. En el SIDA todavía no hay vacunas, en el SIDA se avanzó muchísimo en todo lo que es la medicación y tratar de prolongar más la vida y que la persona, que el HIV se transforme, o se quiera transformar, ahí podemos discutirlo. Y bueno, es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad crónica que no debemos dejar, que hay muchas personas que fallecen por esta enfermedad. Ahora, le doy un caso que es muy interesante. En 78 millones de personas se han infectado del HIV en el mundo. 40 millones fallecieron. Esos son los números que nos dan las estadísticas. Pero ¿cuánto hace que el HIV está en el mundo? ¿Cómo vino? No se sabe todo eso. Cuando empezaron a medir las estadísticas y en ese momento hubo mucho terror, fue cuando se empezó a contagiar la comunidad gay en San Francisco, que por el sarcoma de Kaposi se tenía la piel de rosa y le llamaron la peste rosa, estigmatizando así a una comunidad. ¿Pero esto por qué era? Porque era la migración a las islas que rodeaban San Francisco, donde había poblaciones que venían de África, que es donde se supone que comenzó el virus, a través de un mono de laboratorio que se llamó el mono verde. Ahora, ¿cuánta gente murió en África? ¿Cuánta gente? Porque el error es pensar murió de SIDA. No, se mueren de distintas causas. El SIDA baja la inmunología y aparece la enfermedad SIDA. Pero antes de eso es portador del VIH. En toda esa época no se sabía absolutamente nada hasta que Lou Montagnier o Robert Gallo, como cada uno pueda verlo, aislaron el virus. Y ahí sí se empezaron a estudiar las formas de transmisión y demás. Pero hasta ese momento no se sabía nada. Y en América Latina, yo hablo de América Latina porque incluyo a México, las islas, con América del Sur, menos se sabía y mayor era el contagio. Ahora, con el COVID, pensamos que el COVID pensó en China y lógicamente se produjo enseguida la dispersión por el mundo. Todavía no sabemos todo del COVID. Todavía se está investigando. La respuesta de la ciencia fue bastante rápida, porque en menos de un año, en un año se comienza a vacunar en el mundo. Las características en sí es como todo, es el miedo que da la enfermedad infecciosa, que siempre fue, ustedes saben todas las epidemias que hubo,
el miedo de que da la enfermedad infecciosa, cómo reacciona el psiquismo en el organismo, ¿no? Que muchas veces conflictos y demás, ya esto se viene estudiando de hace muchísimo, sobre el impacto sobre el psiquismo, el impacto con el aparato inmunológico. Hay muchos trabajos ya realizados. Y cuando se nombra a la enfermedad, lo que provoca en un paciente o en una persona, vamos a hablar porque no son pacientes, que es el saber que puede tener una enfermedad que te puede llevar a la muerte, pero cuando te lo dicen se produce un gran impacto que responde en el cuerpo y responde en el aparato inmunológico. Eso es lo que se llama la respuesta, produce un derrumbe muy grande en el yo, invade una gran angustia y se le pone nombre a aquello que uno sabía pero que no le había puesto nombre. Más o menos eso son similitudes. Cuando vos antes te decían tenés HIV era igual a muerte, y ahora cuando te dicen COVID vos no sabés qué va a pasar. O la pasás bien con, como se dice, un resfrío de más, o tenés complicaciones muy grandes. Y lo que estamos viendo son los síndromes post-COVID, que en el área de la salud mental son muchos. Y los síndromes post-aislamiento, ¿no? Que son también muy grandes. Como también en el SIDA vimos los conflictos y la tratar de resolucionar sobre relaciones sexuales, sobre las relaciones humanas, el cuidado con la sangre, el intercambio. Bueno, acá usamos barbijo. O sea, generalmente las enfermedades infecciosas nos provocan mucho miedo y mucha incertidumbre, que es lo que más angustia. Por ejemplo, en este momento la gente que está con COVID se genera mucha incertidumbre, y los que no tienen COVID también, porque la vacuna va a ayudar muchísimo, pero no se considera como que sea la total solución. Una vez vacunados con 2 dosis hay que seguir teniendo cuidados, y Nico, vos ves como en Europa, que se está vacunando mucho más que en América Latina. Hay países como su Francia y Roma y varios que han aumentado las horas de toque de queda, las reuniones, la acumulación de gente. Se siguen tomando muchas pautas y ha aumentado muchísimo los casos, por eso están volviendo a la primera fase. Sí, Y que sí, tengo sí. entendido que están más vacunados que nosotros. Sí, sí, aunque tengan problemas con las vacunas que no llegan al ritmo que quieren. Eh, Lógico. yo me preguntaba también para el aislamiento si tenemos ejemplos de aislamiento así, de cuarentena tan grande y aislamiento social para una población, y cuál es el impacto psicológico para la gente, aunque no tenga COVID o aunque no esté población a riesgo. No, no, sí, te entiendo. El aislamiento trajo, todavía lo estamos viendo, nos estamos reuniendo, pero sí trae muchos, lo que nosotros llamamos síndrome post-COVID o síndrome de la pandemia. Por ejemplo, el caso de el aislamiento que te provoca la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, si voy a seguir, si voy a tener trabajo, si va a seguir mi familia bien, si me voy a morir, cómo me va a pasar. Todas esas son preguntas que no se pueden, se contestan hasta ahí. Ahora, por ejemplo, la persona que no está en actividad, la persona que, por ejemplo, está aislada, y esa persona, sus con grandes problemas son no salir a la calle. Por ejemplo, gente que hace el aislamiento como debe ser, o porque, por ejemplo, tengo pacientes que tienen una edad que no necesitan ir a trabajar porque son jubilados. Hay muchos pacientes que trabajan desde la casa, entonces pueden cumplir mejor ese aislamiento
que todo lo que se viene le parece que no van a poder. Y quizás son cosas que en su vida normal de relación las harían sin darse cuenta. No sé si me llego a explicar bien. Pero, Sí, por sí, sí. ejemplo, una persona que está en actividad tiene un problema que X, por ejemplo, un problema con el auto, y dice, bueno, después voy y hago tal cosa. Y a una persona que no está en actividad le parece una enormidad ese problemita que tiene con el auto, porque tengo que salir, tengo que ver, o sea, comienza toda una serie de planteos que hacer una cosa sencilla se le resulta muy difícil. Y eso pasa en todas las órdenes del trabajo, o sea, en todos los trabajos va pasando lo mismo. Claro. Y hay, ¿qué se puede hacer con la incertidumbre, con todas estas preguntas? ¿Con qué nos confronta también la pandemia a nosotros como sujetos humanos vivientes? ¿Qué se puede Y hacer? la pandemia, todo nos enfrenta al tiempo. Todo es tiempo y el tiempo tiene un límite, ¿no? Y cuando nosotros decimos las personas mayores de 60, menores de 50, inconscientemente estamos hablando de la muerte. Y el COVID lleva a la muerte, el SIDA lleva a la muerte. El COVID te da esta cosa que vos no sabés cómo te va a agarrar. Si te va a agarrar como una gripe o si vas a tener una neumonía bilateral o cómo terminás y lo que te dicen y todas esas fantasías de muerte. Yo particularmente pienso, y siempre lo digo, que uno puede hablar sin tenerlo, pero cada uno lo sufre de una manera diferente y cada uno toma sus armas como puede. Lo veo en el tratamiento que hago con distintos pacientes, como cada uno va buscando la solución de su vida como puede. En realidad es así. Ahora, también las personas buscan lo que le da mayor tranquilidad. Generalmente la persona que se cuida y que presta atención tiene mayor tranquilidad, pero la incertidumbre es incertidumbre. Es muy difícil porque yo no sé si yo salgo y me contagio en un accidente. El contagio de COVID generalmente viene por circunstancias de confianza o por ejemplo, es una reunión familiar y bueno, no uso barbijo, o estoy trabajando con mi compañero y bueno, no uso barbijo, me acerco, ¿me entendés? O sea, pasan esas cosas que uno, pasan. El COVID se transmite se contagia muy fácilmente. Y ahí entra la vulnerabilidad de cada uno. Ahora, sería interesante ver por qué países de América Latina tienen más contagios que otros países, por qué hay medidas en América Latina que se deben de tomar extremas que en otros países se toman y no es y son quizás acatadas de otra manera. Pero yo estaba viendo que en 430.000 personas en Argentina o en América Latina, en Argentina, por ejemplo, 54.000 fallecidos. Es un número muy alto. 54.000 fallecidos es muchísimo y 2.200.000 personas han contraído el COVID. Después tenés países como Brasil, que tiene una cantidad de muertos impresionantes, pero también el mensaje es una gripe, qué sé yo. Bueno, ahí está un mensaje que te lleva a no cuidarte. México, tu país también tiene un alto grado de contagio y un alto grado de muertes. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto aceptar lo que nos dicen? Porque hay diferentes enfoques frente a una enfermedad. Por ejemplo, cuando la cosa angustia, ¿no? Entonces la angustia uno la deriva para otro lado. Por ejemplo, no, esa enfermedad agarra a los homosexuales, yo no soy homosexual, no me drogo, a mí no me pasa. Bueno, es lo que antes llamaban grupo de riesgo, que después desapareció. Todos estamos en riesgo. No, es una buena chica, por eso no. ¿Y qué tiene que ver ser una buena chica? O sea, viene de buena familia, ¿y qué tiene que ver?
Y con el COVID también pasa un poco lo mismo. Yo soy joven, yo no me voy a contagiar, así que a mí no me interesa porque yo un resfrío lo tengo y ando por la calle y me junto con otra gente que mezclan puntos políticos con la ciencia, que es el peor error que podés cometer. Entonces sale los que son antivacunas, sale los que dicen a mí no me van a manejar la vida y empiezan a aparecer cada vez más casos, más casos, más casos y bueno, sufrimos en América las reuniones de gente joven porque piensa que no se va a contagiar. No quiero estigmatizar a los jóvenes porque muchos grandes también lo hacen. No hay registro y yo generalmente, esto está bueno poder hablarlo con Nico de Francia, desde Europa. Si somos nosotros que los latinos que nos cuesta mucho acatar, tolerar la frustración de algo, o si en Europa también esto pasa. Yo tengo entendido por gente que amigos y pacientes de Europa que me cuentan que sí, que también les cuesta mucho y que han Sí, grandes marchas. en Francia cuesta mucho a la gente, no se aíslan, no. Entonces hay muchos casos y muchos muertos también. Y veo que hay países como en Asia que no, en Vietnam, por ejemplo, que es un país pobre también y que tuvieron muy pocos casos y ya casi no tienen. Y no sé si, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué? Está muy bueno lo que vos decís porque no hay que mezclar la educación con el dinero. Una persona no es más culta porque leyó más libros, no. Porque tenés más plata no sos más educado. Hay países donde el respeto por el otro es mucho mayor que en otros países o en otras sociedades. Y hay países que son mucho más solidarios uno con otros que en otros países o en otros continentes. Mira, una vez yo tuve la posibilidad de hace años cuando vino a la Argentina Lou Montañer, de poder hablar con él. Lou Montañer fue, bueno, vos lo conocés muy bien, del Hospital Louis Pasteur en París, donde se dice, porque hay una pelea entre Robert Gallo y Lou Montañer, en quien aisló el virus del SIDA. Bueno, nosotros tenemos mucho la línea de Montañer. Y él en una charla me dijo, yo no sé si las estadísticas son ciertas o no. Yo lo que te voy a decir, que estábamos llegando en el año 2000, cada uno va a tener entre nosotros un amigo familiar enfermo de SIDA. Que a mí me quedó mucho eso. Y después me dijo otra gran cosa que me quedó muy grabada, que en toda sociedad solidaria es más fácil combatir cualquier enfermedad, no solo el SIDA, pero tiene que ser una sociedad solidaria. Si yo estoy acá y digo, te están diciendo, usa el barbijo, no sé, te lo explica gente que sabe, estudiosa, mantener la distancia, y bueno, y vos no usas barbijo, no mantenés la distancia, te importa 3 cominos al que está al lado, y vos lo ves por las calles, lo ves en determinados lugares, hay gente que no usa barbijo porque esto y por lo otro, creo que va más reñido a la educación. Yo creo que la educación y la salud tiene que ser para todo el mundo. Y a partir de ahí se genera un Estado. A partir de ahí, por la salud se accede a la educación y la educación se accede a que un pueblo piense. Entonces, más o menos todo eso va pasando por ahí. Eduardo, con la Sí, pandemia, los psicólogos y vos empezaron a atender online vía Zoom o WhatsApp. sí. ¿Qué impacto tiene estas nuevas prácticas? ¿Cómo lo ves vos de un lado del profesional y también para los pacientes? Mira, en mi caso muy particular, yo ya venía trabajando con gente que vive en otros países y entonces, sí, bueno, ya estaba un poco acostumbrado. En otros países que son
que esta cultura ya estaba incorporada porque de pronto vos tenías una persona que vivía en una capital, en París, y ponerle otro vivía en el Valle del Loria, o sea que se tenían que comunicar de alguna manera. Acá en Argentina, te doy la experiencia, al principio costó porque los pacientes de acá no estaban acostumbrados. Ustedes saben que el argentino de por sí es uno de los países donde más psicoanalistas hay y donde más pacientes hay. O sea, se le da mucha importancia. Pero bueno, la pandemia llevó a que se empezara a implementar este sistema que ya se implementaba en otra parte del mundo. Ahora, muchos pacientes de los que tengo ahora no lo cambian el sistema, porque esta tecnología que nos ayudó muchísimo y en algunos casos también te perjudica, al paciente le da también una comodidad que es el hecho de ahorrar tiempo, porque en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, las distancias son muy largas, entonces un paciente para ir a terapia perdía 3 horas, por ejemplo. Ahora no, porque ahora se puede conectar más fácil, entonces le sale más económico, no gasta en viajes y otros gastos y puede acomodar mejor sus horarios. Hay mucha gente que te pide el horario de la comida, por ejemplo, pues sale a comer y bueno, ese día se dedica a su terapia. Hay muchas cosas que transformaron en comodidad. Fenológicamente uno está trabajando con el paciente enfrente y lo importante es lo que dice el paciente, o sea que para los que trabajamos con eso, pero vos fíjate que se extendió hasta el 31 en Argentina la emergencia sanitaria. Entonces, es más seguro por el paciente y por vos seguir trabajando de esta manera. Igualmente creo que es una modalidad que llegó acá para quedarse. En muchos trabajos se está viendo el trabajar desde la casa, la atención con médicos muchas veces es online, ya no es tan presencial, sino te tienen que revisar, haces la consulta con tu médico online. Y por lo que veo los pacientes, a mí me han llegado pacientes nuevos y lo han tomado de forma muy natural y se han acomodado muy bien, o sea, no noté gente que no quiso por ser así, porque pienso que también hay una conciencia de cuidado, ¿no? No sé cómo se ve en otros países, pero yo atiendo gente de distintos lugares, de Estados Unidos, de España, de Italia, y veo que no tienen ningún problema, o sea, no sé, Nico, vos en Europa cómo lo ves, pero creo que es una modalidad que llegó para quedarse. Estás muteado, Nico. Sí, no, decía Ahí que sí, está. sí, claro, en Europa también, para cualquier modalidad, y el teletrabajo empezó y para la psicología, creo que antes de la pandemia había un poco de reticencia en lo que veía yo, pero ahora no. Sí. Y me parece, sí, concuerdo que es una práctica que se va a quedar post pandemia también. Sí, sí, porque te digo, se empezó a descubrir muchas ventajas. El paciente que ya venía en tratamiento, bueno, ya había un conocimiento y demás, y entonces, bueno, siguió trabajando y esta modalidad te acerca porque nos vemos, hablamos, bueno. Y los pacientes que han llegado nuevos, que no te conocen personalmente, también se han adecuado porque, ya te digo, yo trabajo con gente de diferentes lugares y de diferentes comunidades, porque por ejemplo, tenemos gente en común, por ejemplo, en New Jersey.
New Jersey, si bien está cruzando el río de Manhattan, es una comunidad donde hay muchos hispanos, donde se manejan mucho nuestras costumbres, y de pronto vos te comunicás con gente de allá y no notás tanto la diferencia. Y entonces la forma de atenderse, más o menos todos manejamos el mismo idioma. Claro. Y en cambio cruzás el río y gente de Manhattan, ya por más que estén muy cerca, ya tienen otra, ¿cómo te puedo decir? Otra estructura, otra forma de comunicarse. Y uno del lado ese de New Jersey te puede hacer algún planteo, pero no lo hace porque te está llamando, ¿no? Sobre lo que es la videollamada. Y por ejemplo, uno de Manhattan lo toma como algo natural. Me comunico naturalmente. Yo tengo una experiencia porque en el hospital en Nueva York, yo tuve un accidente, o sea que me llevaron al hospital común, y yo me sorprendí mucho cuando primero vino un robot, porque yo no podía pensar más en el idioma yanqui, y en el robot apareció una pantalla y empezó a hablarme una persona en castellano y se comunicaba con los médicos en castellano ella. Yo hablaba en castellano y ella traducía en inglés. Y de pronto me dijeron con quién me quería comunicar de mi país para hablar con ellos por médico, ¿no? Para hacer una interconsulta con algún médico de acá, de Argentina, y poder ellos charlar con el médico sobre mí. O sea, como algo común esto de la videoconferencia. El problema es que acá en Argentina no había una estructura para comunicarme en ese momento con algún médico que yo me quisiera comunicar. Para ellos es muy normal hablar con, no sé, de Nueva York, con un médico que estaba en el sur, en California, era algo normal, o de Nueva York hacer una interconsulta con algún hospital de España. O sea, era algo ya común esto, y para mí era algo que me asombraba el robot ese que yo me pudiera comunicar con algún compañero mío acá en el Hospital Durán. Bueno, cuando les hablé, les comenté que no podía, se quedó ahí. Pero también me podía comunicar con un médico conocido de un hospital que estaba del otro lado del río en Manhattan, o sea, también me podía comunicar, ¿me entendés? Bueno, eso para mí fue asombroso. Ya pasaron 4 años, creo, 5 años de esto, y bueno, ahora lo vivimos nosotros directamente, porque ahora vos podés comunicarte internado con cualquier médico, o sea, la pandemia también nos trajo eso, ese acceso de la comunicación. También te digo, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que comunica por los medios, estos Instagram y demás, y dicen cosas que son bastante descabelladas, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de muchísimas cosas que no sabe. Entonces hay que tener cuidado, siempre hay que dirigirse a páginas oficiales, a cosas que vengan de una asociación de profesionales, a páginas, si vamos a hablar de pandemia, de COVID, bueno, páginas de infectología, porque si nos ponemos a leer por internet o vemos lo que sacan algunos comunicadores, la verdad que da miedo, porque no informan cosas de un nivel científico, opinan. Acá, como decías, Eduardo, hay muchos psicólogos, psicoanalistas y muchos pacientes. Pero por ahí en Europa, en España, en otros países no es tan común. Así que por ahí podrías, no sé, decirnos, explicar un poco cuál es el proceso de terapia y cómo funciona para que la gente que no esté familiarizada sepa y conozca un poco esto. Mira, te voy a contestar con una... Hubo un gran neurobiólogo, creo que fue Sigmund Freud, que Freud tuvo la grandeza de toda investigación que iba haciendo, siempre dejaba la puerta abierta para que esto se continuara de alguna manera.
Freud dijo que íbamos a tener que adaptar las técnicas a las nuevas circunstancias que nos iba a ir enfrentando la sociedad con los continuos conflictos que iban a ir surgiendo. Y así vemos cómo fueron surgiendo muchos conflictos. Por lo tanto, la psicología, porque el psicoanálisis es una técnica dentro de la psicología, dentro de ella está el psicoanálisis, están las psicoterapias, están las terapias conductuales, hay distintos tipos de terapias y distintos tipos de técnicas. Generalmente en Argentina somos muy conocidos por los psicoanalistas, más si estudias en la universidad y en muchas universidades ya tienen tendencias marcadas. Se toma el psicoanálisis como base. Y dentro del psicoanálisis se van adaptando distintas características y técnicas que se adecuan mucho a las personas. Entonces, hay que dar respuestas modernas y hay que ir modernizándose un poco porque la sociedad ya pide respuestas diferentes. Ese es el punto. O sea, tenemos que entender que hay enfermos y no enfermedades. Y grabárselo bien en la cabeza eso. Y a mucha gente, vos podés estar trabajando y hacer una gran interpretación que al paciente, y de pronto dijiste una cosa que pasó así, le hizo un impacto. Yo pienso que la base de todo aquel que se dedica a trabajar con personas y decide por una carrera de salud es pensar en el bienestar del paciente. Esa es la base de todo, siempre pensar en el bienestar del paciente y cómo se puede ayudar a ese paciente. Por un momento hay que correrse del ego y ponerse un poco en el lugar del otro y lo que le está pasando al otro, porque cada uno tiene su propio infierno y no se puede minimizar el dolor. El dolor de cada uno es el mayor dolor. No hay dolor mínimo o dolor máximo, esto es una pavada o no es una pavada. Se dicen que el único dolor soportable es el dolor ajeno. Bueno, hay que por un momento pensar que la persona que tenemos enfrente está sufriendo y tenemos que pensar cómo ayudarle, qué es lo que le pasa, para nosotros estar al servicio de esa persona, no para alimentar un ego personal. Yo siempre pienso que, y se lo digo a mi gente, o cuando tengo la oportunidad de dar clases o una conferencia, donde sea, lo primero que hay que ser es buena persona. Y después trataremos de ser un buen profesional. Porque si no sos buena persona, no puedes ayudar al otro. Si vos te vas a vanagloriar que sos un profesional excelente y te olvidás que la persona que está enfrente tuyo está sufriendo, y bueno, ahí me parece que está fallando. Después buscaremos cada uno las técnicas que más nos interesa, un médico buscará la especialidad donde más cómodo se sienta, el psicólogo buscará la técnica que más cómodo se sienta, pero la base de todo es ayudar a la persona que tenés enfrente. Es brindarle al paciente lo que necesita para salir adelante. No, les quiero agradecer. Me parece bárbaro el trabajo de la plataforma, esto de hacer cosas internacionales, porque en todo el mundo, en cada comunidad, en cada país, en cada barrio hay conflictos y problemas, y si no nos unimos todos y somos más solidarios, no vamos a poder combatir ningún tipo de enfermedad. Me quedo con esa frase, ¿no? Si somos más solidarios entre todos, vamos a vencer a cualquier tipo de enfermedad, pero primero tenemos que ser solidarios. Me encanta. Genial. Muchas gracias, bien valioso también que compartas tu experiencia, tus saberes, y también para la plataforma y quienes lo vean, porque, bueno, por un lado la pandemia del SIDA y la actual, y por otro lado la práctica y qué hace el psicólogo hoy en día y cómo se tienden redes también, ¿no? Me parece que la crisis sanitaria también puso bajo la lupa la atención a la salud mental
la gente está prestando atención también a las emociones, quizá forzosamente porque está sufriendo. Y bueno, tenemos en común, fuera de los países en donde estemos, que sufrimos, que adolecemos, que padecemos, y bueno, ¿por qué no también acercar redes de contención, acercar una mano? Y que también vendría siendo el trabajo de la plataforma eso, acercarse, ofrecer y, como dices, crear una red de solidaridad, o ser solidarios y bueno, que avance esto por otros lados. Y por suerte ahora con estos medios es más fácil acercarse en tiempos de confinamiento, donde no se puede acercar también mucha gente. Seguro, es una forma de acercarse. Es una nueva forma de acercarse, pero no deja de ser válida, porque nos vamos conociendo, porque podemos actuar y pensar todos juntos, porque no hay salvación para uno solo, nos salvamos todos o nadie. El egoísmo y la salvación de unos pocos no sirve. Exactamente. Gracias, Eduardo. Abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.